Bueno amigos, buenos días. Hoy día vamos a hablar con el experto, ¿ya? Con el veterinario señor José Miguel Cornejo, quien nos compartió y nos entregó las directrices del probiótico ambiental, ya de los difusores, sus ventajas, todo lo que nos puede ayudar. Así que estoy aquí con él, ya con Andrés Vargas, amigo, socio del mismo club, y también utiliza los difusores de probióticos ambientales y también le ha ido bastante bien con ellos. Así que voy a dejar a Miguel que Muchas pueda gracias, Marcelo. contarnos su experiencia y todos los detalles. Perfecto. Bueno, primero que todo, buenos días. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Andrés, por la oportunidad. Como comentó Marcelo, exactamente, yo soy José Miguel, tengo 40 años, soy médico veterinario. Trabajo hace bastante tiempo tanto con laboratorios farmacéuticos, después equipamiento médico. Y entonces, dentro de esta como experiencia, pude con un socio poder contactar a esta empresa de probióticos ambientales. Igual la idea mía es, bueno, hacer una pequeña presentación. Si ustedes me quieren ir interrumpiendo, conversando, la idea es que sea bastante didáctico para que vayamos como todos aprendiendo. A mí es un tema que la verdad me gusta bastante. También debo decir que aunque no soy un experto criador de canarios como ustedes, eh, tengo experiencia criando aves desde los 7 años, entonces ya ha pasado ya por lo menos harto tiempo, entonces, y me fascina, me encanta el tema, entonces lo que pueda aportar, feliz de hacerlo. ¿Tú qué Voy a crías? compartir pantalla. ¿Qué Dale. crío? ¿Qué aves crío? ¿Eh? La verdad, mira, partí a los 7 años con criando catas. Yo creo que la mayoría de nosotros partimos criando catas quizás. Y después, bueno, cada vez empezaron a reproducir, empecé a aumentar el número de especies, desde diamantes de Gull, degollado, después pasé, por ejemplo, inseparables, Fischer, ninfa, tengo Kramer, Aratinga, Rosela, tengo loro yaco africano, eh, tengo King Parrot. Entonces, la verdad es que soy el que me gusta mucho el tema de las especies, entonces trato de abarcar más, pero ahora estoy tratando de restringir un poco el número de especies que tengo. Pero generalmente, o sea, principalmente tengo citácidos canario detenido. La verdad no he tenido mucho la suerte porque generalmente cuando he reproducido en jaulas así al intemperie. Y entonces, la verdad, yo trato de hacer un poquito como de las jaulas, tratar de adornarlas, hacer enriquecimiento ambiental, y siento que los canarios igual es una especie que son delicadas, y entonces yo vivo en parcela, en Caleta Tango, entonces hace frío y aquí entonces es complicado criar canarios, por lo menos para mí. Pero eso, Entonces, el probiótico lo has usado en tu criadero. sí, lo he usado, pero principalmente lo he usado para el tema de crianza, ya cuando uno cría la ave con papilla, principalmente, ya, porque ahí es como un ambiente un poquito más restringido. Lo he usado en jaulas, pero obviamente el probiótico, siempre lo he comentado, que el probiótico es una bacteria viva que cuando tú la eliminas al ambiente, se puede, obviamente, si la ventana está abierta o está en intemperie, la concentración de probiótico se va a ir, se va como a diseminar, entonces finalmente va a bajar la concentración. Pero de que la haga bien, sí puede hacer bien. Pero por eso lo Bueno, hago. ya bueno que tocaste el tema porque ahora nos puedes decir cómo funciona y cuál es la mejor forma de usarlo. Sí, dale, mira, voy a compartir pantalla, yo tengo como una pequeña presentación, generalmente, también quiero ser súper honesto, los probióticos, nosotros hemos visto, y de hecho hemos visto un nicho en el tema de las aves, pero esto fue principalmente creado como para el hogar, para la casa, para la oficina, y es ahí donde pone como un poco el ojo la empresa que los creó.
pero a su vez se ha visto que el uso de los probióticos es un uso súper amplio, entonces han visto beneficios a nivel, a todo, ¿cómo decir? A todo nivel. Entonces, por lo menos en el tema, yo les voy a contar por qué la propuesta de usarlo en un aviario y por qué van a ser los beneficios que van a ver en el tema en el aviario, ¿ya? Pues lo voy a... Mira, como les decía, yo generalmente he hecho presentaciones y presentaciones como a centros médicos, centros de atención domiciliaria. Entonces, primera vez que tengo un poco así como cercanía con un tema de algo que me apasione y que me guste, como son los aviarios, pero como el tema, por lo menos a mí, este filósofo británico me gustó el comentario que hizo porque dice los problemas se solucionan no por dar una nueva información, sino que ordenando lo que siempre hemos conocido. Y creo que por lo menos en el tema de los probióticos, nosotros siempre hemos sabido que existen los probióticos y siempre le hemos tenido un poco confianza a los probióticos. El tema es que los probióticos antiguamente se tenía como un uso como específico y principalmente como para sistema digestivo. Entonces uno pensaba de que cuando uno comía un probiótico te hacía bien, pero no había tenido una experiencia como que el probiótico te podía ayudar como en tu ambiente, ¿ya? Entonces, el tema de la presentación es como qué beneficio entrega un equipo de probiótico en tu aviario, y como les decía, tan archiconocido y sabemos que en nuestro entorno está cada vez más presente el tema de los probióticos. Es como el eslogan que chamito, es como tómate un chamito al día y te va a regular tu tránsito intestinal, te va a colonizar los probióticos, te van a colonizar tu vellosidad intestinales y van a impedir, por ejemplo, que se tengas como alguna enfermedad, como que alguna bacteria ingrese y genere como una alteración en el sistema digestivo. De hecho, muchas personas cuando toman antibióticos, tu flora normal obviamente se desordena, muere, y generalmente puedes tener como un caso como de una diarrea, ¿verdad? Lo mismo puede pasar en tus aves, entonces también hay que tener así como el conocimiento de que cuando tú tienes una ave enferma y le estás dando un tratamiento de antibiótico, generalmente los veterinarios o los criadores como que se tratan de ir a la segura con el antibiótico. No muchas veces se hace, por ejemplo, un antibiograma para saber qué bacteria es la que está causando el problema. Entonces uno dice, ¿sabes qué? No sé, la vez anterior a mí me hizo bien o resultó tal antibiótico y generalmente usan ese antibiótico. Y es como muy común que, por ejemplo, que se usan en rofloxacino, y en rofloxacino es un antibiótico amplio espectro. Entonces cuando tú das a tu ave, generalmente esa ave se va a sanar, pero también hay que tener claro que ese antibiótico, además de afectar a la bacteria que está causando el problema, también va a afectar a las bacterias que son como en forma normal, están en la vellosidad intestinal o en la piel, etc. Entonces, lo importante es que cuando tú uses un antibiótico, también lo asocies a un probiótico, porque la idea entonces es matar la bacteria que está generando el problema, pero a su vez también seguir colonizando con bacterias beneficiosas para el sistema digestivo, eh, entonces para que el ave no se enferme de, por ejemplo, no le genere una diarrea. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Ya, entonces, bueno, chamito, hoy en día, por ejemplo, está el Nestún, que hay gente también que sigue utilizando, a pesar de que hay alimentos, por ejemplo, para dar papillas de aves que están así muy, pero muy estudiados y que son súper, súper buenos. Ahí después, si quieren, yo les puedo recomendar. Generalmente, obviamente, para papillas se usa más en loros, más citáceas que en canarios. Yo sé que igual que hay gente que cría canarios y lo empapilla de todas formas, pero, por ejemplo, el Nestún hoy en día, si ustedes se fijan, no sé si se ve muy bien, pero dice, por ejemplo, con probióticos, ¿ya? Entonces incluyeron los probióticos les comentaba, generalmente los probióticos estaban estudiados para el sistema digestivo. Cuando uno tiene cuadros diarreicos, lo primero que te recomienda realmente el médico es que tómate un probiótico y ese probiótico va a regular el tránsito y va a tener, por ejemplo, un cuadro de diarrea. Y hoy en día también incluso han aparecido jabones ya en el tema humano que dice jabón íntimo, por ejemplo, con probiótico. Y ahí yo quiero tener un poquito, por ejemplo, que como cuando uno lee el formulario en la parte de atrás, dice, por ejemplo, Lactacid Probio, que es para se escucha. ¿Estoy bien?
Marcelo, ¿se escucha, verdad? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha? Sí. Ya, perfecto. Y Te que pensé que pregunto se un había segundo. como cortado. Perfecto. Mira, les quería comentar, por ejemplo, el Lactacid ProBio, ahí me quiero detener un poco porque es la información que sale atrás del jabón. Dice, ¿por qué el Lactacid ProBio y no un jabón común? Dice, el pH de muchos jabones es alcalino, lo que perjudica las defensas de la región íntima. Este es un jabón que se usa por lo menos en las mujeres en la zona íntima para evitar infecciones urinarias. Entonces, está diciendo que cuando las mujeres, el hombre también puede pasar, pero lo que pasa es que la vía urinaria de las mujeres está más expuesta. Entonces, cuando lavaban con un jabón común, alteraban el pH de la zona y finalmente al alterar el pH, moría su flora normal, y al morir esa flora normal, entonces dejaba como expuesto y más propenso a tener infecciones urinarias. Entonces, este jabón, que dice que es como ProBio, lo que dice, ayuda a reforzar las defensas naturales sin perjudicar la flora, ayuda a aumentar la protección natural contra las bacterias nocivas y ayuda a brindar máxima protección e higiene diaria. Lo que a mí me llamó siempre la atención de este jabón es que en los ingredientes nunca menciona que tiene un probiótico, solo es un prebiótico, ¿ya? ¿Y qué es un prebiótico? Finalmente es un azúcar, es el alimento para que una bacteria beneficiosa se desarrolle, ¿ya? El tema aquí también, yo ahí como que tengo como un poco de contradicción en el sistema de que si tú aquí un jabón íntimo, por ejemplo, estás dando un azúcar o un prebiótico y no le estás entregando la bacteria beneficiosa, una bacteria perjudicial, por ejemplo, no sé, la cándida, que también genera problemas de repente en nuestra ave. Por ejemplo, la cándida cuando están haciendo el embuche, si tú ingresas ese hongo en el buche del ave, puede generar problemas como en que el buche se empieza a quedar como pegado, ¿ya? Entonces tiene problemas que el ave se vaya alimentando. Generalmente cuando se infecta con cándida, si tú no lo tratas, el ave se muere, el pollito, ¿ya? Entonces, lo importante es que tú des un prebiótico, pero a su vez también des un probiótico, ¿ya? O una bacteria beneficiosa para que esa bacteria beneficiosa sea la que se desarrolle y crezca. ¿Se entiende, verdad? Bueno, el tema es que no solo esto afecta obviamente a nuestro aviario, sino que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que incluso existen 2 millones anuales en el número de muertes atribuibles a la contaminación del aire interior. Esto es tanto para oficinas, edificios, etc. Entonces, ya ha clasificado este fenómeno como el 10º factor de riesgo evitable en importancia para la salud de la población en general, ¿ya? Entonces, ¿y por qué lo vamos a extrapolar, por ejemplo, al tema de los aviarios? Primero que todo, siempre tenemos que decir que la naturaleza de nuestra ave es que las aves no son aves de presa. Entonces, obviamente, las aves cuando se sienten mal y están así, tú las ves engrifadas, que ya no tienen un poco como de relación con el exterior, es un ave que realmente está enferma. Cuando el ave realmente está enferma, tú lo notas, pero o sea, anteriormente a ese periodo, el ave trata de defenderse. ¿Y por qué? Porque obviamente cualquier depredador puede llegar y se la puede comer. ¿Me explico, verdad? Bueno, entonces lo importante siempre es prevenir, ¿ya? Nosotros, más que tratar una enfermedad, nosotros tenemos que prevenir. ¿Y por qué? Porque cuando tú ingresas, primero, cuando tú ingresas un ave al aviario, siempre se recomienda que esté en una zona de cuarentena. Y el por qué. Si esa ave está enferma, nosotros también estamos en un recinto cerrado donde nuestras aves tienen contacto. Puede ser que tú digas, ¿sabes qué? No, yo tengo una jaula para las aves que están, las aves nuevas, pero obviamente esa ave, si bien trae un virus, una bacteria, esa ave, por ejemplo, va a tomar un canario típico que toma agua, se quiere bañar, cuando se sacude, dentro de esas gotas puede eliminar virus y que caigan en otra jaula y ese virus se va a diseminar, ¿ya? Entonces, tal como pasa hoy en día, por ejemplo, con el tema del COVID, que el tema como está en boga, te dicen, ¿sabes qué? Tú puedes tomar cualquier medida de prevención, pero siempre tienes que partir, por ejemplo, con una mascarilla. ¿Y por qué? Porque si tú tienes una mascarilla, le estás poniendo una barrera de protección cuando llegue un virus que no ingrese a tu vía respiratoria. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con el ave, pero obviamente a un ave no le podemos poner mascarilla, entonces por ende la idea siempre es que esté en una zona
de cuarentena y evitar el contacto directo con nuestras aves para que no haya una difusión rápida. ¿Ya? Las condiciones, bueno, también siempre hay que tener en cuenta que nuestras aves, pese a que nosotros las tengamos bien alimentadas, que las tengamos con la luz correcta, las tengamos en una zona de confort, no haya mucha densidad de aves dentro de la jaula, no haya dominancia, por ejemplo, de que una ave sea dominante y agreda a otra, pero siempre van a estar en algún minuto bajo estrés, ¿ya? Porque hay un estrés fisiológico y, por ejemplo, sabemos que temporadas, por ejemplo, cambio en la muda, en la postura, entonces siempre hay condiciones que las aves van a estar bajo estrés y el estrés, sabemos que, bueno, el estrés siempre se dice que hay un estrés que es bueno, ¿ya? Y el estrés como el inicial es que se dice que antiguamente, no sé, pues en África, cuando el tipo veía, por ejemplo, al león, se libera una liberación de adrenalina, esa liberación de adrenalina hace que, por ejemplo, llegue más oxígeno y sangre, por ejemplo, a tu extremidad y que tú puedas salir corriendo. Eso es el estrés. Entonces, pero el problema es cuando el estrés es continuo. Entonces, hay una liberación de adrenalina continua que finalmente lo que hace es que tu sistema inmune se empieza como eh, baja bueno, una liberación de adrenalina severa en estrés, tu sistema inmune finalmente no se va a poder defender frente a alguna bacteria nociva o algún virus de la mejor forma. ¿Ya? Y lo que decía, vivir en un recinto cerrado, una jaula, ahí hay varios temas que uno tiene que considerar en un aviario, ¿ya? Y que de hecho yo lo he comentado con la gente que cría. Hay gente que cría y obviamente yo creo que pasa, yo he conocido desde los dos ámbitos, gente que quiere tener su jaula limpia, limpia, reluciente, ya siempre, y hay gente que yo veo jaulas que están obviamente muy, pero muy sucias. Eh, ya, primero, para partir, cuando la gente quiere tener la jaula muy, muy limpia, hay que tener ojo en el sentido de que, ¿qué desinfectante está utilizando en su jaula? ¿Ya? Hoy en día está de moda, por ejemplo, el tema del amonio cuaternario. Me imagino quizá, obviamente, ustedes quizás lo han utilizado, o yo podría decir amonio cuaternario, cloro, lisoform, etc. Ya, cuando nosotros pensamos en eso, y por ejemplo la gente que cría canarios tiene su bandeja limpia con amonio cuaternario su bandeja, si ese amonio cuaternario, si ese líquido, o sea, es el líquido que se utilizó, está la bandeja húmeda y la vuelve a introducir en el aviario, o sea, en su jaula, el amonio cuaternario, créame que no es, o sea, no está aprobado, por ejemplo, para tener contacto con la piel, con los ojos, y también, obviamente, cuando se evapora, genera un gas. Cuando nosotros entramos a un recinto que se usó amonio cuaternario, si uno siente un olor así fuerte, lo que uno hace, obviamente, sale de la sala, me imagino, ¿verdad? Pero piensen, o sea, en su canario, que ustedes le introducen la bandeja, el ave empieza a respirar ese gas y no tiene la opción de salir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es que ese gas o finalmente ese desinfectante va a ser o sea, va a ser irritante finalmente, y generalmente irritante tanto para la piel, si es que tiene contacto con la piel, pero también para la vía respiratoria, porque va a empezar él a respirar ese gas, que ese gas va a ser irritante, va a hacer que dañe las paredes del epitelio del sistema respiratorio, y al final va a generar el efecto contrario al que tú deseabas, porque al dejar expuesto esta vía respiratoria, va a dejar expuesto a que cualquier bacteria ingrese, colonice y, por ejemplo, sea perjudicial y genere una enfermedad. ¿Ya? Lisoform, amonio cuaternario, cloro, no está aprobado para que tome en contacto con la piel de los animales o de nosotros. Ahí te iba a hacer justo una pregunta. ¿Cómo interactúa el probiótico con lo que tú mencionas? Con el amonio cuaternario, con el alcohol, que eso está de moda ahora por el tema de la pandemia, el lisofor que mencionaste, el lavado de... Yo creo que la mayoría de nosotros las rejillas, cuando las cambiamos, las lavamos las remojamos en cloro y después las secamos al sol. Perfecto. ¿Cómo interactúa ahí el probiótico? Va a tener que, ¿cómo se dice? Cubrir nuevamente esa rejilla nueva. Ya, súper buena pregunta, Marcelo. Mira, hay dos temas. Una, que cuando tú limpias con amonio cuaternario, el cloro, el lisoform, son desinfectantes. Por ejemplo, hoy en día también está de moda el ozono, la luz ultravioleta. Todo eso
son sistemas, por ejemplo, que no son selectivos, se llama que finalmente son bactericidas. Lo que hace es que mata todo, ¿ya? Esteriliza, entre comillas, un ambiente, mata lo bueno y lo malo, ¿ya? Entonces, si tú tienes un sistema, por ejemplo, si en la bandeja cayeron probióticos, ¿ya? Y tú usas amonio cuaternario, obviamente el probiótico también es eliminado, porque el amonio cuaternario mata todo, mata lo bueno y lo malo, ¿ya? Entonces, lo importante es que, ya, bueno, dos cosas. Una, lo que tú decías, cuando tú limpias con amonio cuaternario o cloro o lo que sea, lo que se recomienda siempre es que tú lo pongas al sol, la bandeja, la seques, ¿ya? Entonces ya cuando dejó, bueno, el amonio cuaternario también no tiene un efecto residual muy largo, entonces créeme que tú lo utilizas, lo limpias, le pones el amonio cuaternario, y después esa bandeja, cuando se seca, vuelve, entre comillas, se puede empezar a colonizar nuevamente, ¿ya? Ya. Entonces, Es lo como que tú estás instantáneo. eliminando. Exacto, finalmente no tienen como un efecto residual que sea como permanente. Ninguno de los desinfectantes, salvo por ejemplo quizá el ozono, que obviamente mientras se está utilizando, está esterilizando, ¿ya? Pero están matando todo. Una consulta. Entonces, según lo que tú dices, ya, porque ¿qué hago yo? Yo lleno una batea con agua, con cloro, Perfecto, dejo remojando las bandejas, las rejillas, pues las bandejas no perfecto. las dejo mojando la rejilla, ya por ejemplo, para que se suelte la carga y ¿Sí? después las lavo y las dejo secar, Perfecto. ¿está bien? Y las dejo ahí, porque no las voy a cambiar al tiro porque ya le cambié las nuevas. Y eso se Perfecto. Ah, demora ya. entre 3 o 4 días, porque yo cambio bandeja de rejilla cada 4 o 5 días. ¿Por qué? Porque los probióticos me sirven, se notan en las jaulas, en la rejilla, que la caca no hay hongo, que en la bandeja no hay hongo. Entonces, la rejilla, como ya están 1, 3 o 4 días en un bol, ¿Sí? secándose, como el probiótico que uno tiene está constante en el aire, van a volver a ponerse en la rejilla. Exacto. Mira, Entonces, el entonces, ciclo es eso. exacto. Mira, es súper buen protocolo lo que tú estás haciendo, entre comillas, que tú desinfectas una rejilla, la limpias, y mientras tanto pones una rejilla que ya tenía anteriormente limpia. Entonces, este está evitando de que el desinfectante genere algún inconveniente en tu ave, como por ejemplo el que yo les decía, que el gas fuera un gas irritante, y como tu ave no puede arrancar la jaula, finalmente inhala ese tema y se enferma. O sea, no se enferma, está dejando expuesta su vía respiratoria para que se colonice, por ejemplo, por bacterias nocivas. El tema del probiótico, el probiótico, bueno, y también como comentar, por ejemplo, hay estudios incluso de unidades de pacientes críticos, la UCI, donde, por ejemplo, llega un paciente con una cepa multiresistente y, no sé, Acinetobacter resistente o Enterococo resistente a vancomicina, que son bichos, entre comillas, súper resistentes. Lo que hacen ellos es que usan un desinfectante fuerte como un amonio cuaternario en la sala, ¿ya? Entonces lo que hacen es que esterilizan la sala y después empiezan a utilizar probióticos. ¿Por qué? Porque la idea es que esterilizar, matar entre comillas la probabilidad de que exista ese germen resistente en la sala, y como lo eliminan, empiezan a colonizar con bacterias beneficiosas. Entonces, yo lo que les diría, o sea, por ejemplo, si ustedes tienen un equipo probiótico en su criadero, entonces primero, si van a usar ozono en toda la sala, lo que les recomendaría es que ustedes apaguen el equipo de probiótico. ¿Por qué? Porque si el equipo probiótico está funcionando mientras está usando el ozono, lo que están haciendo es perder plata, porque todo el probiótico está eliminando el aviario, lo va a eliminar el ozono. ¿Ya? Primer tema. Si están teniendo, o sea, si hacen limpieza, por ejemplo, con amonio cuaternario o con cloro en sus bandejas, el equipo probiótico puede seguir funcionando, y lo que van a hacer ustedes es que, y está muy bien hecho, entre comillas, lo que están haciendo, están eliminando dónde es la mayor zona por ejemplo, de la feca. Obviamente piensen que las aves en su sistema digestivo, su flora normal, incluso está la salmonela, ¿ya? La salmonela sabemos que hay, o sea, yo por lo que recuerdo en tema de veterinaria, hay como 2000 tipos de salmonela. De esas 2000 tipos de salmonela, son algunas salmonelas las que producen salmonelosis, que a uno le va a generar un cuadro como diarreico y con sanguinolento, pero eso también, también generalmente los criadores de aves, y me incluyo,
no lo tenemos como muy presente. Recuerden que las aves también pueden generar zoonosis, ¿ya? Y de hecho, bueno, las aves o los animales en general, y de hecho los cuadros de salmonela que han sido más recurrentes en Chile en último tiempo han sido debido a la tortuga de oreja roja. La tortuga de oreja roja en su flora normal obviamente tiene salmonela, igual que las aves, y el tema es que piensen que una tortuga de agua, de oreja roja, vive en agua, ¿ya? Cuando el niño, por ejemplo, quiere tocar la tortuga, ¿qué hace? Mete la mano al agua, ¿verdad? La toca la tortuga, juega con la tortuga, después la deja y no se lava las manos. Si no se lava las manos, después esa mano se va a la boca y, y como la tortuga de oreja roja puede tener dentro de su flora normal la salmonela que produce la salmonelosis, se lo introduce a la boca, le genera salmonelosis y el niño tiene cuadros de diarreicos con sangre. Entonces lo mismo, la gente que tiene los aviarios, sus jaulas, ellos limpian las jaulas, mueven, toman el comedero y después no se lavan las manos. Entonces hay un tema importante que hay que generar conciencia de que sí, nuestras aves, o sea, son muy lindas, pero obviamente nos pueden producir enfermedades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, incluso la gente que cría palomas también puede tener citacosis, entonces también es común, ¿ya? Entonces, por eso también es importante realmente tener estos como desinfectantes que están trabajando, entre comillas, en el ambiente siempre, todo el día y están trabajando por ti y están disminuyendo la probabilidad y manteniendo a raya todas estas bacterias que son nocivas o perjudiciales para la salud. Pero en resumen, lo que yo les quería decir es que si ustedes usan, por ejemplo, y limpian sus bandejas, entonces se recomienda que las bandejas queden secas para que ese gas del desinfectante común no genere irritación del sistema respiratorio. Y por ende, el probiótico que está funcionando, el probiótico, los equipos son equipos que se llaman electrostáticos. El equipo electrostático es que, primero que todo, es que genera una microneblina, ¿ya? Esa microneblina, pues, aquí tengo un equipo, ¿ya? Entonces yo lo prendo. Es una microneblina que ustedes pueden tomar la mano y, entre comillas, como que no se va a mojar la mano, ¿ya? ¿Y por qué? Hay dos cosas. Una, que es la microneblina que genera, va con una carga negativa. Esa carga negativa, si tú analizas cualquier superficie, están con valencia, o sea, están positivas o están neutras. Lo que hace esta carga negativa entonces es que se empieza a adherir fácilmente a las diferentes superficies donde van cayendo, o lo otro es que también hay probióticos que quedan en suspensión, ¿ya? Y la microneblina también lo que hace es que, porque hay gente que me pregunta, oye José, ¿puedo usar probióticos, por ejemplo, en estos sprays que se usan como para cuando uno va a la peluquería y se moja el pelo o para regar las plantas? ¿Puede usar probiótico ahí? Sí, se pueden usar los probióticos ahí. El tema es que vas a gastar mucho más probiótico que en un equipo así electrostático pequeño, ¿ya? Porque piensen que estos equipos, el probiótico, la carga de 100 ml dura entre 30 a 45 días. En cambio, 100 ml en una botellita para mojar el pelo, créanme que, no sé, que en unas rociadas que haga así me puedo gastar los 100 ml. ¿Me explico, verdad? Ya, entonces, para responder las consultas, sí, el probiótico va a viajar y se va a adherir, por ejemplo, a las rejillas, ¿ya? Entonces, la jaula en general, quizás no es necesario limpiarla en su totalidad, lo que se recomienda siempre es limpiar la bandeja, porque es donde caen las fecas y donde por vía natural las aves, por sus bacterias del sistema digestivo, pueden haber bacterias perjudiciales, y esas bacterias perjudiciales la idea es que no proliferen. Lo otro es que piensen que ustedes tienen un aviario. La idea es que el aviario esté lo más calentito posible, con temperatura. Entonces, ustedes tienen temperatura. El canario se baña o toma agua, bota agua, ¿verdad? Entonces tienen temperatura, tienen humedad. Lo otro es que tienen presencia de alimentos. Entonces, al final lo que están haciendo es que tienen tres factores que son así el caldo de cultivo para que bacterias, hongos se vayan desarrollando. Entonces, lo que ustedes hacen al eliminar la bandeja, están disminuyendo la probabilidad o la carga de bacteriana que existe en su aviario y están manteniéndolo a raya. Eso está súper bien. ¿Sí? ¿Alguna consulta? No, clarísimo. Muy bien. ¿Andrés? Yo instalé los probióticos en el criero, no me veo, entonces no puedo mostrar dónde los tengo instalados. No, quería dar vuelta la cámara. Dale. Pero estáis compartiendo la pantalla todavía. ¿Terminaste con la presentación o no? No, todavía no termino.
Si quieres Ya, sigue. Ya, dale. No, Bueno, sigue, ahí entonces el punto de desinfección y limpieza es un tema que yo les decía, la idea es, o sea, obviamente tener un aviario limpio, pero también prevención y cuidado y ojo de que qué desinfectante utilizan, porque el desinfectante que ustedes utilizan puede ser incluso de repente perjudicial para la salud del ave o perjudicial para la salud de ustedes. Si ustedes tienen un aviario, por ejemplo, un equipo de ozono, está estudiado cuánto es el tiempo de exposición de una persona frente al ozono, ¿ya? Entonces, y lo otro que les decía es que todos estos sistemas se llaman que son bactericidas, entonces matan todo, lo bueno y lo malo. Están dejando como una superficie estéril, entre comillas, porque ahí el problema es que empiezan a aparecer bacterias que son resistentes, por ejemplo, al amonio cuaternario, por ejemplo, al cloro, por ejemplo, dice el disoform que mata el 99,9% virus y bacterias, entonces hay un 0,1% de bacterias que no son, o sea, que pueden ser resistentes, o lo otro es que yo cuando, por ejemplo, no sé, tomo mi celular, sabemos que si yo analizo, ahí de hecho les voy a mostrar ahí una foto, pero bueno, yo tomo mi celular, le pongo alcohol gel o lo desinfecto, hay algún lugar, un recoveco del celular que no le cayó alcohol gel, ¿verdad? Entonces, en ese recoveco, obviamente hay bacterias y pueden ser bacterias beneficiosas y perjudiciales. El tema es que cuando tú desinfectaste esta superficie y quedó, entre comillas, estéril, lo que se dice que se llaman como espacios vacíos. Y finalmente la proliferación de las bacterias es como van a crecer más rápida porque están en un ambiente que está libre y no tienen competencia. ¿Ya? Mira, hay un tema, bueno, estudios de probióticos en aves, hay un montón de estudios, ¿ya? Pero generalmente los estudios están estudiados para producción avícola, ¿ya? Porque sabemos que obviamente es donde se mueven más lucas, más que obviamente para nuestro hobby, el tema de los aviarios, pero todo es muy extrapolable y en el tema de, por ejemplo, lo que podríamos decir es que bueno, piensen que en un plantel avícola lo que tú tienes es lo mismo que no aviario, tienes una alta densidad de aves, ¿ya? Tienen mucho contacto entre ellas, se está estudiando y ya está estudiado y hay muchos incluso alimentos probióticos que se usan en el alimento de las aves, se ha demostrado que tienen mejor ganancia de peso, crecen más rápido, su bienestar tiene mejor pluma. Entonces, los beneficios ya están como súper claros. El tema es que la producción avícola hoy en día tiene el problema de que si una vez, no sé, una gallina ponedora se resfría, como tiene una alta densidad y tiene muchas aves a su alrededor, si esa se resfría, es muy probable que la de al lado se resfríe y así empieza el tema. De hecho, así de rápido uno puede pensar que cuando fue la influenza aviar, que piensen que Chile es uno de los grandes exportadores de tema de pollo, de carne de pollo, se dice que incluso como estaba pasando casi a los primeros, o sea, a nivel como mundial de ser el primer exportador, se dice que incluso fue un poquito así como de bioterrorismo, de que vino alguien de otra parte, tiró, entre comillas, el virus, se diseminó y se empezó a diseminar muy, pero muy, muy rápido por este tema. Entonces, hoy en día el problema de los criaderos de pollo es que están tratando de buscar un mecanismo para evitar la. Ya, bueno, tuvimos ahí un corte para que fueran a tomar un juguito. Sí, yo no me, o sea, la idea, yo sé que el tema es para largo, es súper, pero mejor como tocar como los temas como más importantes, como para que les quede más claro, pero finalmente siempre nuestros animales o nosotros mismos vamos a estar expuestos a bacterias, virus y alergenos que son dañinos en el aire que respiramos o en la superficie. ¿Ya? Entonces, la idea es cómo podemos proteger a nuestras aves, cómo nos podemos proteger nosotros cuando ingresamos a un aviario o a las personas que ingresan a nuestro aviario, y también garantizar que sea una higiene más profunda y eficaz en nuestras jaulas. Y entonces, lo que les quería decir siempre y que es bueno que uno lo tenga siempre presente es que obviamente cuando uno ve un problema en un árbol, lo que uno tiene que también hacer es como alejarse y ver el bosque y ver si en el bosque obviamente hay algún problema. Lo mismo digo yo, si ustedes tienen de repente un canario enfermo, obviamente uno tiene que tratar ese canario, pero también tiene que mirar un poco y ver qué pasa en nuestro aviario, qué pasa con nuestras aves, cómo podemos prevenir que esa ave no vaya a enfermar a otras para que a nosotros no nos vaya a quedar un poco como la embarrada en nuestro aviario. ¿Ya?
Y también como para ver esto, es importante que nosotros tengamos presente, por ejemplo, este es como una nota que dice, por ejemplo, en nuestro cuerpo viven unos 48 billones de bacterias y 60 billones de virus y varios miles de millones de hongos, ¿ya? O sea, ustedes en este minuto, si se analizaran o quisieran verse, a mí me gusta esta foto, por ejemplo, que es la foto del hombre abeja, ¿ya? Que hay un tipo que el compadre tiene como no sé, el don de que las abejas se puedan parar sobre él. Y este tipo, por ejemplo, ahí no sé si se ve bien, pero bueno, este compadre tiene 1 millón de abejas sobre su cuerpo, ¿ya? Entonces, aquí estamos pensando que en nuestro cuerpo viven 48 billones, o sea, créame que es más entonces, más que esta abeja. Entonces, nosotros lo que tenemos que analizar es que obviamente cuando nosotros nos lavamos las manos, nos desinfectamos las manos, obviamente no estamos desinfectando las manos, pero las bacterias que están, por ejemplo, en el antebrazo van a empezar a colonizar nuevamente en nuestras manos, ¿verdad? Y lo otro también es que cuando uno lava sus manos, por ejemplo, yo que trabajo con tema de hospitales y clínicas, yo me acuerdo incluso haber hecho trabajo en la unidad de pacientes críticos, que los médicos se lavaban las manos, después pasaban por una maquinita, se ponían las manos ahí y se empezaban a ver que en sus manos todavía no existían bacterias. Entonces, que la limpieza de manos finalmente no fue la adecuada. Entonces, lo importante es como lavarse las manos y lavarse bien las manos, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hay como una foto de un aviario de canario. Lo importante entonces, saber que están en un lugar restringido, que no se pueden mover, que obviamente si caen fecas a la reja de abajo, o sea, en el piso, el ave, la idea es tratar de evitar el contacto con esas fecas, ¿ya? El probiótico, lo bueno aquí del probiótico es que el probiótico es 100% inocuo, ¿ya? Es 100% natural, es una bacteria tal como las que viven en tu piel, ¿ya? Pero son las bacterias estudiadas que sí generan beneficios, eso es como importante, ¿ya? Como les decía, está estudiado, muy estudiado en producción avícola, ¿ya? Pero es muy extrapolable a nuestro hobby, ¿ya? Entonces, y ahí entonces, y lo importante es como que en nuestro hobby, por lo menos de crianza de canarios, nosotros, entre comillas, tenemos como un medio que nosotros lo tenemos como, ¿cómo se dice? Como se puede automatizar y nosotros podemos, todas las variables, podemos jugar con esas variables, ¿ya? Entonces, es por eso que yo creo que los probióticos vienen así como a ser como una solución o a ayudar mucho en este hobby, por eso, porque si nosotros tenemos un ambiente cerrado, en ese ambiente cerrado, siempre tenemos que partir de la base que van a existir bacterias, ¿ya? Porque nuestra piel tiene bacterias. Lo importante es que esas bacterias que hayan sean beneficiosas para la salud, ¿ya? Y cuando exista o salga una bacteria, un virus, un hongo que sea perjudicial, estas bacterias beneficiosas sean las capaces de eliminar. Pero lo que no dice es que obviamente siempre existe una probabilidad de que nuestras aves se enfermen, ¿ya? Y obviamente nosotros, ¿cuándo son los periodos críticos que nosotros podemos, o que puede existir una enfermedad? Es 2 puntos. Una, cuando nosotros ingresamos una ave nueva a nuestro aviario, ¿verdad? Si nosotros ingresamos una ave nueva a nuestro aviario, viene con una flora diferente a nuestras aves, ¿ya? Y viene con, por ejemplo, una inmunidad diferente, viene en una condición también de estrés, porque la estás cambiando desde su hábito normal, o sea, donde está acostumbrada a una jaula normal, por ejemplo, con sus pares, y la estás llevando a otra jaula. Y si tú la sueltas en una jaula donde hay un dominante, esa ave nueva que llegó, obviamente va a empezar obviamente va a tener un estrés, y obviamente bajo condiciones de estrés se puede enfermar, ¿ya? Entonces, bajo condiciones de estrés, por ejemplo, se le puede alterar la flora normal, se le puede alterar el pH, puede tener una disminución de sus bacterias beneficiosas, o se pueden generar, por ejemplo, cuadros diarreicos, pueden generar cuadros respiratorios, entonces puede eliminar virus, ¿ya? Entonces ahí obviamente nuestras aves, su sistema inmune de las aves, lo importante es que cuando el ave no está bajo estrés, ¿ya? Y está respirando en general, o sea, en un ambiente beneficioso para su salud, esa ave, entre comillas, su sistema inmune no está como luchando de forma permanente contra bacterias, ¿verdad? Entonces, cuando llega una bacteria nociva, esa ave se puede defender con su sistema inmune normal. Eso es lo importante entre
comillas, de prevenir una enfermedad más que tratar. ¿Me explico? Sí, sí, José Luis. Perdón, Miguel, lo que también yo quería acotar es que, como bien, con todo lo que tú nos explicabas, el probiótico tampoco es milagroso, o sea, igual nos pueden ocurrir factores de contaminación o de enfermedad, por lo que tú explicabas recién, que introducimos un ave nueva, ya, o tenemos un aviario vacinado. Exacto. Con poca ventilación, si bien es cierto el probiótico actúa mejor en lugares cerrados, pero por nuestra condición tenemos que tener ventilación en el aviario. Obvio. Y ahí, por ejemplo, Andrés y yo tenemos dos equipos, uno en cada extremo del aviario, para que lo que Perfecto. saque el extractor, bueno, Andrés tiene tres, ¿ves? A mí me falta uno. Lo que saque el extractor, ahora llega. lo que haga el purificador de aire, que yo lo uso una vez a la semana solamente. Perfecto. Todo eso pueda el probiótico actuar más rápido con dos equipos. Pero milagroso no es, pero aporta mucho. De hecho, Andrés lo comentó hace un rato y yo lo puedo garantizar. Sí, el probiótico, la verdad es que el probiótico, como tú muy bien dices, no es milagroso. También a mí me preguntan así, ¿cuál es el área de superficie que cubre? Si tú tienes ventanas, por ejemplo, puertas, el probiótico no va a pasar porque no pasa, traspasa muro y puerta. El probiótico puede, hay un probiótico que está en forma como en el aire, ¿ya? Pero hay otro probiótico que se va a ir fijando la superficie. Entonces, el probiótico no sirve para tratar una enfermedad, o sea, podría servir para tratar una enfermedad gastroentérica, ¿ya? Porque va a empezar a colonizar, obviamente, el sistema digestivo y va a evitar como que cuadro diarreico. Pero para tratar una enfermedad respiratoria, obviamente tenemos que tratarla con un antibiótico o incluso con un antiviral, dependiendo, o sea un cuadro asintomático donde tú tratas los síntomas. Por ejemplo, los virus, hay pocos antivirales para utilizar. Lo que uno hace es que cuando uno está enfermo con un, o sea, por ejemplo, por un virus, lo que hace es que, no sé, toma paracetamol para que no te dé fiebre, ya para no para disminuir el dolor muscular, se hidrata, ya para evitar, por ejemplo, cuadros de deshidratación, pero tú no tomas un remedio para matar a ese virus, ¿verdad? Tú lo que haces, te tratas tus síntomas para que tú no te sientas mal. Lo mismo pasa en el ave, entonces el probiótico no es que tenga una ave enferma, le voy a aplicar probióticos para sanarla. Pucha, el probiótico va a ayudar a que su sistema inmune se encuentre mejor, que se pueda defender mejor, pero no va no, yo quiero ser como súper claro en eso, no va a mejorar una ave que ya está enferma. ¿Ya? Esa ave, si se mejora, es porque su sistema inmune fue capaz de defenderse frente a esa enfermedad. Entonces, lo que yo les decía, siempre ustedes tienen que tener ojo en ciertos parámetros que tienen que tener como claro en su mente. Una, presencia de aves nuevas o ingreso al aviario. Por ejemplo, yo he conocido aviarios que de repente tienen techo de malla o que por ejemplo, las aves pasan como al exterior. Entonces tienen como una especie así como de voladera. Si esa jaula, por ejemplo, el techo es de malla y llegan típico que llegan, no sé, gorriones y esos gorriones defecan y esos gorriones, por ejemplo, tienen, finalmente lo que pienso, o sea, lo que yo quiero que tengan claro es que esos gorriones vienen con una flora diferente, pues esos gorriones pueden transmitir enfermedades, tanto virus como también bacterianas, porque las fecas de esos gorriones también. Entonces, hay que tener ojo en tener como bien como claro cuáles son los factores que pueden generar enfermedades en sus aves y cómo ustedes pueden prevenirlo al máximo para tener como su, ¿cómo se dice?, el aviario con el menor riesgo posible a que se enfermen. ¿Ya? Y también, obviamente, recuerden, siempre sus aves están, aunque ustedes den su mejor alimento o tengan la mejor jaula, etcétera, su ave igual hay periodos fisiológicos que van a tener estrés. Y bajo ese estrés es muy probable, o sea, o existe la probabilidad que proliferen bacterias perjudiciales para su salud y se puedan enfermar, ¿ya? Como son la muda y como son, por ejemplo, la postura, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué se recomienda ahí? Obviamente, por ejemplo, un ave que está en periodo de muda, se recomienda, por ejemplo, el uso de probióticos en el alimento. ¿Ya? Entonces, hay diferentes en el mercado, uno les puede dar en el alimento, mezclárselo, y entonces finalmente su sistema digestivo va a estar bien, entonces el ave va a ser una ave que gane peso, entonces su sistema inmune va a estar, se puede defender y va a estar saludable. Si ustedes tienen probiótico en el ambiente, entonces está lo bueno del probiótico porque también
incluso piensen que a mí me ha pasado, créanme que me pasó, y me pasó una vez con un King Parrot. Compré semillas y dentro de la semilla venía una avena que venía húmeda, ¿ya? Eh, Pucha, yo estuve así con el tema, justo era un fin de semana largo, yo encima tenía que viajar, no tenía mucho alimento, lo dejé y viajé al sur. Bueno, el tema es que cuando vine de vuelta me comentan que había fallecido el ave. Entonces, yo lo asocio, era una ave que estaba súper saludable, andaba bien, etcétera, pero yo lo asocio, y de hecho tuve unos cuadros, por ejemplo, diarreicos en una ninfa, y lo que hice fue eliminar el alimento que tenía, ¿ya? Y miré obviamente el alimento y había así avenas que se denotaba que tenía presencia de hongo. Entonces, en el alimento, ojo, que también uno es como tan básico, pero el alimento uno lo tiene que almacenar, bien, o sea, tiene que bien almacenarlo, ¿ya? Y si viene de repente la semilla viene húmeda, o viene con presencia de hongo o olor rancio o bichito, es mejor de repente prevenir y no dar ese alimento, y sabiendo que el alimento hoy en día está súper caro y lo tengo más que presente. Pero si nosotros damos un alimento húmedo que tenga así como una mala como de dónde viene, mejor prevenir, ¿ya? Porque estamos dando finalmente, aumentando la carga bacteriana para nuestra ave. Entonces también hay que tenerlo claro. Si uno quiere dar comida húmeda, por ejemplo, que se usa mucho como germen en los Semilla canarios, se usa germinada. bastante, semilla germinada, etcétera, exacto. Ojo también que uno tiene que hacer el procedimiento en forma adecuada y obviamente también cuando tú estás dando, porque para que se germine una semilla necesita humedad, necesita temperatura, ¿verdad? Y como necesita temperatura, también es lo que necesitan las bacterias o los hongos para proliferar. Entonces, ojo ahí que el agua tiene que ser una agua adecuada, tiene que ser un procedimiento para hacer germinar la semilla y tener la precaución entonces de que uno le quiere dar un aporte de vitamina E por la semilla, pero no un aporte de bacterias nocivas. ¿Me explico? Sí, Entonces son muchos los factores que uno tiene que tener en consideración como para tratar de mantener a raya que nuestras aves se enfermen. Y lo que yo siempre digo es prevención, finalmente. Es prevención para que nuestras aves no se enfermen. Lo bueno, entre comillas, entonces, de este sistema de que yo le digo de probiótico, es que el probiótico finalmente es una neblina de probióticos que cae en tu aviario. Si el probiótico cae, por ejemplo, en la feca, el probiótico va a empezar a alimentarse de esa feca, ¿ya? Y la va a empezar como a destruir. El tema es que obviamente las bandejas se recomienda igual sacarlas, porque obviamente un canal o varios canarios defecando, el probiótico nunca va a ser capaz de alimentarse de toda esa feca. Piensen que los probióticos se usan hoy en día también en las fosas sépticas, ¿ya? Entonces para disminuir el olor a feca, y lo otro es que hace que la feca sea soluble, entonces se pueda ir en los drenes. Ya, lo mismo pasa entonces con este probiótico, el probiótico va a caer en la feca, lo va a empezar a eliminar, a fagocitar, se lo va a empezar a comer, ¿ya? Y entonces va a empezar a destruir las virus, bacterias. Si cae dentro de la comida, ya el probiótico es capaz, entre comillas, de ir matando el hongo que está en la comida, y si el ave se come ese probiótico, lo que va a hacer finalmente es que ese probiótico va a colonizar vía digestiva y va a llegar a una vellosidad intestinal y va a generar protección como una flora normal. Si el ave lo inhala, ese probiótico, esa bacteria beneficiosa, va a colonizar los cilios, los pelitos de la nariz, va a colonizar vía respiratoria y entonces va a generar protección de vía respiratoria. Entonces, si cae en la piel, genera también una barrera de protección en la piel, va a cubrir la pluma. Piensen, por ejemplo, no sé, imagínate, las espinillas. La espinilla es porque una bacteria anaeróbica ingresó por tu piel, por tu poro, y lo que hace es generar una infección. Esa infección genera pus, ¿ya? Entonces, y es porque es una bacteria anaeróbica, entre comillas, que no tiene presencia como de oxígeno. Bueno, si tú tuvieras una bacteria beneficiosa, si el probiótico te cae en la piel, va a generar una barrera de protección, y cuando llegue la bacteria anaeróbica no va a poder ingresar a la piel, se lo va a comer. Entonces la gente que tiene acné, por ejemplo, si hay algún pajarero que tiene acné y tiene mucho granito en la cara, lo que yo les recomiendo es que cuando tengan su equipo probiótico, tomen el equipo y se lo empiezan a rociar en la cara. De hecho, hay un dispositivo que usan ellos, por ejemplo, en Europa, que es para personas que tienen acné y han visto beneficios. Es más pequeño, tiene que ser más pequeño. Sí, sí. Es más pequeño. Sí.
Ya. Bueno, y también, como para responder a algunas consultas que también típico me preguntan, ya, ¿es posible usar el probiótico en, por ejemplo, en estos difusores que tienen como aromaterapia? Lo que siempre nos dice fábrica a nosotros es que puede usarse en otro equipo, no hay problema de probiótico usarlo en otro equipo. El tema es que el equipo, por ejemplo, el de aromaterapia, si ustedes se dan cuenta, se usa un aceite de aromaterapia, ¿verdad? Ya, ese aceite, como para diluirse y para irse al ambiente y para generar un aroma agradable, lo que hace ese equipo, entre comillas, es que calienta. Y si calienta ese equipo y tú le echas una bacteria beneficiosa, lo que estás haciendo es matar la bacteria beneficiosa por el calor. Entonces, estos equipos, lo que tú deberías hacer, lo que hace fábrica, la empresa, es que si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero ver si en este equipo funciona, lo que hacen los tipos es que ponen el producto en el equipo que quieres probar, lo prenden y lo ponen dentro de una placa Petri, que se llama, que es una placa como de cultivo, cuando tú haces como un antibiograma o lo que haces como para cultivar si existe alguno o no una bacteria. Y entonces ponen la bacteria, ponen el probiótico y lo ponen a cultivar, ¿ya? En un medio, que es un medio, por ejemplo, que es con alta índice de proteína. Si después, por ejemplo, de las 24 48 horas hay una proliferación de bacterias o hongos, quiere decir que el equipo, entre comillas, no funcionó, ¿ya? Que el probiótico no hizo efecto, entonces que el equipo está matando el probiótico. Si, si ponen la placa, funciona y 24 48 horas ven en la placa que no hay un crecimiento bacteriano, quiere decir que el equipo sí funciona, ¿ya? Y de hecho, por eso hay unos videitos ahí como, por ejemplo, 24 48 horas y después de uso con probiótico, Excelente. ¿ya? Bueno, entonces, si alguien me pregunta, o sea, ¿qué son los probióticos ambientales? Los probióticos ambientales son entonces microorganismos vivos que combaten virus, bacterias en el ambiente y que no son dañinas para la salud y contribuyen entonces a una protección para que la vida de las personas y de los animales. Está pensado para las personas, pero estamos viendo los beneficios también aquí en nuestras mascotas. ¿Ya? ¿Y qué son principalmente? Son cepas de bacillus, ¿ya? Hay unos bacillus, entonces finalmente son bacterias. Estos compadres lo que hicieron es que se empezaron a dar cuenta, por ejemplo, en el tema de la vía urinaria de la mujer, que cuando se destruía esta flora normal, entonces eran más propensas a tener infecciones urinarias, y empezaron a estudiar qué tenía la flora normal que generaba esta protección, y empezaron a darse cuenta también cuáles son las bacterias que sí generan una protección en las personas. Y ahí entonces los compadres empezaron a estudiar y una vez que la identificaron, la empezaron como a cultivar, y una vez que las cultivaron, entonces la metieron dentro de una botellita y esas son las que nosotros liberamos al ambiente. Pero eso, bueno, y de repente típico que me preguntan así, ¿cómo actúan los probióticos? Tienen un montón de formas de actuar. De hecho, el probiótico es capaz de llegar a una superficie, analiza la superficie, entonces identifica qué bacteria hay a su alrededor y genera diferentes mecanismos. Entonces dice, funcionan a nivel microscópico, penetran en lugares imposibles de alcanzar, consumiendo polen, células muertas de la piel, materia fecal de polvo. Entonces generan antibióticos naturales. Se vio incluso, por ejemplo, que el Bacillus subtilis, hay un estudio reciente que incluso elimina el COVID, ¿ya? Entonces, hay un estudio también reciente en la Universidad de Chile de una señorita que está optando un gran magíster, y ella comparó el uso en parras de uva, ¿ya? En las personas que tienen parras de uva, saben que hay un hongo que afecta a la uva que se llama la botrytis. ¿Ya? Entonces, ella estudió el uso de un antifúngico muy utilizado en las viñas versus el Bacillus subtilis, que es solo una bacteria de los que vienen aquí entre los probióticos ambientales, y vio mejor efecto el uso de la Bacillus subtilis frente al antifúngico. Entonces, ahí el vino, por ejemplo, no pierde la característica de ser vino orgánico. Entonces, la verdad, ¿cómo se dice? La gama de usos que se está usando en el probiótico es súper amplio, ¿ya? Eso, bueno, cualquier duda, consulta, ustedes pueden ahí tener mi contacto, lo puedes compartir, Marcelo, no tengo problema, y feliz de poder responder lo que necesiten. Sí, por supuesto. Vamos Mira, a compartir. Ahí, Andrés. Bueno, yo lo uso los probióticos ambientales y llegué a través de Marcelo, porque yo sigo a Marcelo, pero Marcelo a veces va muy rápido, entonces me cuesta pillarlo. Entonces, los probé y yo los tengo instalados ahí. Allá arriba tengo uno. Tú tienes equipo blanco entonces.
No, tengo uno blanco y uno negro que ese no lo he podido devolver porque dicen que perdió la garantía. Y tengo otro ya, 3. ¿Cachai? Tengo 3 porque mi criadero es bastante, entre comillas, grande. Tiene 5 metros de largo, 3,70 de ancho y 3 metros y tantos de alto. Entonces la superficie es más grande. Sí. No, Andrés, pero debe tener un aviario bastante amplio, así que necesita más equipo. Y por ende tuve que adquirir para mí porque a tres equipos para que me cubrieran la totalidad. La totalidad, por eso puse uno más o menos en lugar estratégico. Sí, bueno, los equipos igual son portátiles y tú, la idea es lo que siempre dice como el proveedor es que cubre 100 metros cúbicos porque tú deberías medir largo, ancho y alto. ¿Ya? Sí. Lo que pasa es que yo te entiendo ahí, Andrés, que tú quieres, o sea, quizás un equipo te cubriría toda la superficie. Tú quieres tener 3 porque quieres como aumentar la carga de bacterias beneficiosas, entonces quieres como asegurarte. ¿Ya? Claro, y en realidad, mira, yo en realidad hice una prueba de las bandejas, de unas voladeras, o de las jaulas de cría. Yo no las cambié casi en 10 días o 15 días, perfecto, las bandejas, no las días. Y a mí me dio, mira, voy a tratar de compartir. No puedo compartir. No, después, pero no las puedo agrego al ya, video yo hice un video donde la rejilla, el excremento, la caca del canario estaba seca. Perfecto. Seca. Siendo que antes, si tú te demoras en el mismo tiempo, estaba húmeda y con hongo. Perfecto. ¿Y la temperatura no ha influido? O sea, ¿no has cambiado la temperatura? ¿No es que esté la temperatura más? Si mi criadero, yo, como te dijera, no... Bueno, yo tengo una puerta que tiene reja y malla, pero es que está dentro de una casa. Ya. Por lo tanto, tengo eso y tengo una ventana. Las ventanas las tengo cerradas, tengo esa puerta que le entra un poco de aire y un extractor chiquitito. Aquí me pregunté si voy a hacer un extractor. ¿Cachai? Porque acá en el verano hace mucho calor. Mucho calor. Pero no tengo olor en el criadero. ¿Cachai? No tengo olor, de repente, un olor normal, creo yo, pero no se siente ese olor que antes que estaba como la caca del canario y todas esas cosas, ¿cachai? Y lo otro que no tengo pájaros con problemas casi respiratorios. Es muy raro ya de que yo uso los probióticos. No sé, porque yo lo llevo ya más o menos usando un año, más de un año. Entonces ya mi carga de probióticos ya está instalada en el criadero. ¿Sí? Eso es importante mencionar. O sea, que a mí me han preguntado 2 cosas. Una es como... y es como también ser así honesto y decir cómo te pueden evaluar, porque una vez me pasó que fui a un criadero y habían una rabadilla, parece que estaban enfermas, entonces me dice, pucha, ¿sabes qué? Quiero usar el probiótico. Y yo le dije, mira, si tú me quieres evaluar y decir, ¿sabes qué? Desde que estoy usando el equipo probiótico mis rabadillas se mejoraron, no es un parámetro para mí como que me evalúes, porque esas aves ya están enfermas. Entonces, obviamente, sabes, tú tienes que tratarlas con un antibiótico. Si tú me quieres evaluar, por ejemplo, que cuando tú ingresas al aviario, sientes un olor así fuerte, así de hecho como olor húmedo, no sé cómo explicar, pero sé, como un olor a hongo, que no quiero decir, pero es como un olor fuerte, y tú das cuenta que a la segunda semana, a la tercera semana, y ese olor como que se mantuvo a raya, y ya no es así, evalúame por ese factor primero. Si tú no cambias las aves, si tú no ingresas aves nuevas y tus aves no se van resfriando, evalúame al tiempo, por lo menos, no sé, a los 3 meses de uso del equipo. Lo otro también como punto clave es que tú dijiste, mientras más tiempo el equipo esté funcionando, más bacterias beneficiosas van a haber en el ambiente. Entonces, por ende, tu se llama bioma. El microbioma del lugar va a ser un lugar más saludable. Entonces, entonces va a evitar o sea, va a tener menos probabilidad de que tus aves se enfermen. ¿Me explico? Si tú usas ozono, por ejemplo, si Marcelo, o sea, Andrés, por ejemplo, hoy día compra un equipo de ozono, lo prende en su aviario, lo prende, va a matar toda la flora que tiene actualmente, ¿ya? Y va a tener que partir de cero. Ojo con eso, ¿ya? No, sí. Y lo otro es que también el hacinamiento de las aves. También. Yo también bajé
bajé, es decir, vi el volumen del criadero, la cantidad de jaulas y vi cuántos podía tener dentro de este criadero. ¿No? Perfecto. Para no tener tanto pájaro metido en una jaula, claro, porque ya se va a transformar en jaula y no en voladera. Tú no tienes aves de postura, ¿verdad? O sea, de postura, ¿verdad? No, yo tengo solamente Perfecto, canarios. pero entonces, a lo que voy yo, por ejemplo, de pluma, de estas como de alguna raza que es de rizados, por ejemplo. Nah, no. Solamente por, hay aves que de repente son más propensas a tener abscesos de piel, ¿verdad? De pluma. Entonces, sí. piensen que el absceso también se genera por una bacteria anaeróbica, más que también, obviamente, porque el folículo del piloso o el folículo de la pluma se infecta, pero para que se genere pus tiene que haber una presencia de una bacteria perjudicial, entonces, o una bacteria anaeróbica. Entonces, esa gente también podría ver que a la larga hay una menor cantidad de abscesos. ¿Me explico? Sí, En los canarios. Sí, yo creo Gloucester. Ya hay Gloucester ¿Ya? genéticamente, porque la mayoría de los cruces son nevados por nevados. ¿Ya? Tienden a tener otro tipo de pluma y tienden a tener quistes. Perfecto. Ya, hay ahí un tema de selección, obviamente que uno va haciendo por tema del tipo de pluma que tiene cada canario. Sí. Pero qué bueno que lo tocaste porque yo igual llevo 2 años, o sea, al mismo tiempo que yo andé usando los probióticos. Y además de lo que él menciona, el olor y todo lo que yo comparto, el año pasado los pichones que nacieron de Gloucester, porque ¿Ya? a veces nacían pichones y en el replume aparecía el quiste. Perfecto. Y este año no tengo ningún canario con quiste, ni adulto con pichones. Buenísimo. Y eso también, yo me fijé, Marcelo, en el video que habías compartido anteriormente, que usas tú también un probiótico como para el baño. Yo uso harto probiótico, tanto en la alimentación, en el pastón, principalmente, y en los ambientales, y también uso un probiótico que es para que lo beban y yo lo uso para que se bañen. Perfecto. ¿Ya? Porque ese, como tú bien mencionabas, es un probiótico para gallina o pavo o ganso, Sí. todo lo que sea aves de granja productiva, y los rocian. Tienen rociadores y los bañan con probiótico. Con probiótico. Y yo Bueno, cogí ahí, eso, pero lo pongo en las bañeras, media mañana, y ahí lo deseco. excelente. Entonces, por eso digo, ahí, además tú del probiótico ambiental que estás haciendo, No lo entonces sabía. lo estás reforzando con ese baño con probiótico y estás disminuyendo entonces la probabilidad de que se generen estos quistes que mencionas. ¿Ya? Y esa finalmente es el motivo por el cual, entre comillas, la piel finalmente va a colonizarse con bacterias beneficiosas, entonces va a evitar que la probabilidad, porque yo siempre digo probabilidad porque alguien después me puede decir, oye, pero igual se me enfermó. Y sí, siempre existe el riesgo de que se enferme, pero es lo que, no sé, es que hoy en día, por ejemplo, se está usando mucho los probióticos en los jardines infantiles. Entonces, porque en los jardines infantiles, el niño obviamente está expuesto a virus, ¿ya? Ya. Si hay una persona que lo compra, por ejemplo, y lo tiene en su casa, me dice, ¿sabes qué? Mi niño no se ha enfermado. Cuando fue en cuarentena, el niño se enfermaba, pero cuando llegó al jardín infantil, se enfermó. Entonces me dice, oye, ¿por qué se me enferma? Y digo, claro, porque el niño lo pasaste de la casa, lo pasaste, que está en un ambiente controlado, lo pasaste a un jardín que está más expuesto y hay mayor cantidad de virus, entonces se te enferma el niño. ¿Ya? En todo caso, José Miguel, es complicado en el ambiente que nos movemos nosotros, porque siempre vamos a adquirir y todo, entonces esto pasa un Obvio. poco con el manejo, ¿cachai? Y eso, y por eso mi recomendación es que tengas como sí o sí, siempre pienses en una sala de cuarentena, sí o sí, y por lo menos esa ave tiene que estar por lo menos así, yo digo 2 semanas, en un espacio separado, que tú veas que tu ave, bueno, que se empiece a acostumbrar a su jaula, que entonces que le disminuya la cantidad de estrés, ¿ya? Y lo otro es que no se manifieste alguna enfermedad. Sí, y lo otro que también es importante, que es lo que dijiste tú, que algunos dicen, tengo los probióticos, pero no noto cambio. Pero veamos si es el uso correcto o no. Porque lo que yo entendí, que el uso correcto para que funcionen los probióticos es un ambiente cerrado. ¿Está? Tiene que ser cerrado para que el probiótico no se escape. Por eso yo te pregunté si podía ocupar ese extractor pequeño que tenía para sacar un poco de calor. Sí, lo puede usar. Y en realidad no me afectó, lo que sí hizo mover un poco y de hecho yo uso un ventilador en el verano
y cuando lo uso, hago que el aire se mueva más y los probióticos se muevan más dentro del ambiente, dentro de la misma, entonces los esparzo más. Pero mira, los estudios igual están demostrados de que el equipo funciona cada 3 horas en forma automática. Si tú tienes un extractor y el extractor va a funcionar, no sé, 15 minutos o 10 o 5 minutos, lo que sea, va a sacar obviamente aire del ambiente, va a salir probióticos del ambiente, pero el equipo de nuevo va a funcionar, por ejemplo, a las 3 horas, entonces va a aumentar la carga de bacterias beneficiosas, entonces va a seguir el tema. Entonces, de que sí lo puedes usar, lo puedes usar. De que puedes abrir una ventana, sí la puedes usar. Hay gente, por ejemplo, yo también, que hoy en día hay mucha gente que cría a mano y tiene, por ejemplo, no sé, su ninfa de mascota o su loro Kramer de mascota y lo tiene en su pieza, ¿ya? Esa mascota defeca. Entonces, esa mascota va a defecar, por ejemplo, en su cama, en el plumón de la pieza, etc. Y si es un niño, y por ejemplo, esa feca cae y el niño se lo ingiere, puede existir la probabilidad de que ese niño se enferme. Entonces, también genera temas de zoonosis. Entonces, si uno tuviera un equipo probiótico, al que el loro defeque en cualquier parte, las bacterias, entre comillas, perjudiciales se van a eliminar en forma natural. Y yo, así como, solo como para un poquito así como terminar de lo de la presentación, mira, este es como no sé si se lee arriba, pero es la diferencia entre probióticos y versus la limpieza tradicional. ¿Ya? Se ve el cuadro, ¿verdad? Sí, sí se ve. Mira, si yo ahí sí. Sí, ya mira, si yo analizo una superficie con la que ustedes quieran, o sea, por ejemplo, yo tengo, no sé, yo quiero pesco la bandeja de una de sus jaulas y yo la analizo, así en forma así como microscópica, se van a ver que hay bacterias beneficiosas actualmente, que son las verdes, y van a ver que hay bacterias perjudiciales, que son las rojas. Por ejemplo, que imagínate, justo el canario defecó y justo tiene salmonela, y entonces tiene esa bacteria roja. Si yo hago una limpieza, por ejemplo, con cloro de esa bandeja, ¿ya? Lo que voy a hacer es que voy a eliminar en la parte de arriba, después de la desinfección, recuerden que es bactericida, entonces mata todo, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces voy a generar una bandeja que entre comillas debería estar blanca, pues, como estéril, pero nunca es así, siempre quedan algunas bacterias, entonces van a quedar algunas bacterias beneficiosas y van a quedar unas bacterias perjudiciales. Si yo después analizo al tiempo esa bandeja, se van a dar cuenta que va a haber una mezcla, entre comillas, y que hay una mayor cantidad de bacterias perjudiciales. ¿Te contesto? Entonces, bueno, hay una mayor cantidad de bacterias perjudiciales después de una limpieza química. En cambio, cuando ustedes usan probióticos y analizan una superficie y lo que van a hacer, entre comillas, aumentar la densidad de bacterias beneficiosas, esas bacterias beneficiosas van a empezar a ocupar esos espacios vacíos que estaban anteriormente y van a empezar en forma natural, en el efecto final, a mantener a raya. Entonces, finalmente el efecto final va a ser que hay más bacterias beneficiosas y muy poquitas bacterias perjudiciales. ¿Ya? Entonces, es como el concepto nuevo que se está como creando hoy en día con el tema de desinfección probiótica. Perfecto, no, clarísimo, clarísimo. Y bueno, en honor al tiempo igual, para tanto Sí. nos van a ver, el tiempo de nosotros, quería agradecer la participación de José Miguel, tiempo que se dedicó para poder reunir información, entregarnos una charla súper clara, súper precisa. Y cualquier duda, yo voy a ponerlo en el enlace, voy a poner los contactos de José Miguel, están mis contactos. Agradecer a Andrés también por su participación, por el apoyo, por su experiencia. Así que no sé si queda algo más para el final, muchachos. No, yo felicitarlo nomás porque siento que obviamente cuando uno es un hobby, que a uno le gusta, lo apasiona y todo, y obviamente uno quiere que su ave estén de la mejor forma. Cuando hay también ahora, hoy en día, de obviamente una responsabilidad por tener animales obviamente en la casa, yo creo que los animales deberían estar de la mejor forma. Entonces, que ustedes primero que compartan los conocimientos y con su grupo, yo lo encuentro así genial, porque también yo he conocido en este ámbito gente que como que encuentra una receta y se la deja para ellos para hacer, entre comillas, lo que les va bien y al otro que no le vaya tan bien. Yo he visto que en su grupo, por lo menos siempre ustedes comparten conocimientos, se van ayudando el uno al otro, y eso yo creo que es como aplaudible. Yo siento que es un hobby bonito, que hay que compartir, y que obviamente lo que uno puede ayudar al otro, uno debería hacerlo. Así que eso. Sí, en mi caso, muchas gracias, Marcelo, José Miguel. En realidad, a mí el producto me sirvió. No tengo ningún canje con esto, voy a dejarlo claro, como dicen los españoles. No hay conflicto de interés. Solamente
Tengo mis canarios ya tratados ambientalmente, que es un tema que me tenía, porque la mayoría de las enfermedades son virales, y más o menos pude controlar un poco ese tema. Ustedes ven que los canarios están todos cantando, ¿no? Que igual tengo algún canario que se enferma, pero es normal dentro del plantel que hay. Pero lo que tenía antes no es lo que tengo ahora. Yo lo asumo a los probióticos. Y nada, pues con Marcelo siempre estamos ahí tratando de mejorar el criadero y darle a los canarios lo mejor que les podemos dar. Ahora, ellos tendrán que responder de acuerdo a lo que ellos puedan hacer. Eso. Muchas gracias, Marcelo. Recuerden siempre tener una ahí como una jaulita de enfermería. Entonces, cuando la ave se enferme, sacarla, ponerla con ambiente controlado, temperatura y que no esté estresado. La tengo. Sí, el Marcelo quedó de llevarse la jaula, no se la llevó, se le quedó aquí. Ya, muchachos, muchas gracias. Que estén bien, cuídense. Buen día. Amables, estamos hablando. Perfecto, chao. Chao, chao. Vale, chao. Bueno, aquí tengo una muestra de cómo están los excrementos de la ave. 2 semanas, más o menos 2 semanas que no le he cambiado rejilla. Si se dan cuenta, no están secas y no tienen hongo. Nada de hongo. Así que, y esto yo antes, cuando no lo hacía así, salían hongo, pues. Y ahora que yo desde que uso los probióticos no tengo problemas de hongo, solamente seco. El excremento que baja a la bandeja, ahí está, seco y con pluma, pero de hongo no tiene nada. Ahí está, amigos, miren, nada de moho, hongos, heces secas, cáscaras de semillas secas, sin hongos, sin esporas. Y aquí está donde están los posaderos, es donde más se ensucian, obviamente. Y si se fijan, no hay ninguna. Esta bandeja perdón, tiene 7 días, claro, porque por mi trabajo lamentablemente no puedo limpiar cada 3 días o 2 veces a la semana, así que una vez a la semana y no hay nada, absolutamente nada. Así que, y esto es a causa de los probióticos, amigos, probióticos.